Que el Señor les bendiga a todos, queridos hermanos, hermanas. Una vez más, les damos la bienvenida a estos videos que estamos grabando bajo la enseñanza y la guianza del Espíritu Santo. Y cómo el Señor nos está guiando a través de las Escrituras y a través del mensaje que predicó el santo profeta de Dios, William Marion Branham. Estamos agradecidos una vez más de que ustedes puedan contactar este canal y puedan compartir con nosotros estas enseñanzas y estas predicaciones que estamos trayendo por la gracia del Señor. Les damos muchos saludos a los hermanos allí en Chile, nuestro hermano Antonio Betancourt, nuestra hermana Rebeca Paredes, nuestros hermanos allí que comparten con el hermano Mauricio Urbina. Todos ustedes reciban muchos saludos. También reciban saludos de los hermanos del Barril, que son parte de nuestra congregación, de nuestro compañerismo alrededor de la palabra. También quiero enviarles saludos a nuestra hermana Arely García, que se encuentra allí en el Táchira, acá en Venezuela, a su hijo Esteban Ramírez, que se encuentra en la capital del país, en Caracas. Reciban muchos saludos. También la hermana Rosángela, que está en Brasil, nuestra hermana Marbelia en México, nuestra hermana Fátima en Portugal, y así cada hermano y hermana que se encuentra alrededor del país, de todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, nuestro hermano Cheo Biondi, nuestro hermano Miguelito Biondi. Reciban muchos saludos a todos, y también saludos a nuestra hermana Rosa Rojas, nuestra hermana Rosita, allí en la comunidad de Prados del Sur, aquí en Maturín. También les enviamos muchos saludos. En esta oportunidad queremos compartir un tema que he querido titular Rascando el Velo. Así se llama este tema, Rascando el Velo, y está basado en el mensaje que predicó nuestro querido hermano William Marion Branham, llamado Develando a Dios. En el mensaje que hemos querido titularlo Rascando el Velo. Quiero leer entonces allí en 2 de Corintios, el capítulo 3, leer a partir del verso 2 hasta el verso 18. 2 de Corintios 3, verso 12 al 18, dice la palabra del Señor. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios añada sus ricas bendiciones a la lectura de su palabra. Vamos a orar al Señor. Bondadoso Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu majestuosidad y tu amor con la que nos cobijas, Señor. Gracias por todas las cosas que nos permites vivir alrededor de tu palabra, Señor, alrededor de esta experiencia con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los hermanos que aman, que creen las promesas de Dios, que saben que tú has traído, Padre eterno, la confirmación del pacto para nosotros. Oh Dios eterno, bendícenos, sé con nosotros en esta hora. Bendice a cada hijo tuyo donde quiera que se encuentre. Señor, bendice a tu pueblo, a aquellos que han sido llamados por tu santo profeta, Señor. Aquellos que, Padre, han recibido la revelación de hijos y han nacido de nuevo bajo
este pacto, Señor, incondicional. Gracias, Señor. Mira las necesidades y las aflicciones de cada uno, la petición que está en el corazón de cada hijo tuyo, Señor. Tú la bendigas y tú, Padre eterno, oh Dios, deja una respuesta conforme a tu misericordia y a tu amor. En el nombre de Jesucristo pedimos todas estas cosas para gloria tuya. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, damos gracias entonces al Señor por estas ricas bendiciones. Queremos entonces entrar a este tema, rasgando el velo. Ahora, de acuerdo a lo que leímos allí en lo que dice el apóstol Pablo, él muestra cómo Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro. Y eso tenía un propósito. Era el propósito de Dios que ese velo encubriera o para que el pueblo no pusiera, dice el apóstol, sus ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Ese velo tuvo el propósito de encubrir lo que había de ser quitado. Y el profeta habla sobre la gloria de aquello que aún siendo algo temporal, algo que no era definitivo, tuvo gloria, y que esto que viene, que es el nuevo día, que es la nueva dispensación, eso, si aquello fue con gloria, mucho más gloria tiene esto que permanece para siempre, que es eterno. Ahora, cuando esa nueva dispensación ha llegado, se ha manifestado, entonces ese antiguo pacto ya pierde su efecto, deja de ser para los hijos de Israel, para los hijos de Dios. Ese antiguo pacto, eso que se movía a través de lo natural, de lo terrenal, tuvo su fin, tuvo su momento en que llegó a una culminación cuando esta nueva dispensación entró bajo la revelación divina de Jesucristo. Ahora, según el orden de Melquisedec, un sacerdote santo ha venido para establecer este nuevo pacto. Y ese orden, el orden de Melquisedec, es un orden eterno, porque él no tuvo principio de días ni fin de vida, no tuvo padre ni madre sin genealogía. Son cosas celestiales, son cosas eternas, no son temporales, no son terrenales, son las cosas que Dios preparó de antemano y que estaban en lo oculto de su pensamiento. Entonces, de acuerdo a ese orden, el orden de Melquisedec, un nuevo pacto es establecido en el corazón de los hijos de Dios. Ahora, el antiguo pacto, según la letra, estaba basado en obras terrenales. Ese antiguo pacto tenía que moverse bajo las cosas naturales, porque eran cosas temporales. Y bajo ese nuevo pacto había condiciones. Funcionaba de acuerdo a condiciones que la letra establecía para el creyente. Así fue como se estableció aquel pacto, bajo condición de hacer lo que el pacto decía, de hacer lo que las obras decían, lo que la doctrina decía, lo que el orden decía. Pero el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, abolió el pacto anterior y nos trajo, dice, mejores promesas. Un pacto establecido sobre mejores promesas. Pablo lo explicó muy bien, porque Pablo entró a ese nuevo día, entró a esa nueva dispensación. Ahora, fíjense, aquello no fue fácil, aquello no fue algo de la nada. Tuvo que venir la revelación perfecta. La columna de fuego fue la que introdujo a Pablo en esa nueva dispensación, en ese nuevo día. Y no fue fácil para aquellos creyentes, no fue fácil para aquella gente. Hay un caso, y Pablo lo explica, donde Pedro y Pablo tuvieron una discusión sobre la ley y sobre el nuevo día.
Ahora, Pedro siendo un hijo de Dios, Pedro teniendo la revelación, Pablo lo increpó y le dijo: nosotros somos judíos, ¿por qué tú, sabiendo el pacto, obligas o quieres a que estos hermanos que son gentiles entren en la ley, entren a judaizar? Entonces Pedro estaba actuando como muchos han querido actuar en este tiempo. La nueva dispensación entró. Ahora, la dispensación anterior estuvo bien porque fue una dispensación de gracia, fue una dispensación que trajo un mensajero y trajo otro mensajero. Cuando un mensajero partía, venía otro mensajero. Y fue una dispensación que se basó o que estuvo basada en cosas terrenales de la iglesia. Así que no nos extraña, teniendo ya el antecedente de Pedro y de Pablo discutiendo sobre estas cosas, que al día de hoy genuinos creyentes de este nuevo día traten de traer lo anterior a este nuevo día y traten de aún mantener vigente los dogmas y las doctrinas que fueron efectivas durante el pacto de gracia, durante el pacto bajo condición, pero que ahora bajo un pacto incondicional, bajo el orden de Melquisedec, aquello no es efectivo hoy. Y eso no es fácil decirlo, ni mucho menos aplicarlo y caminar en ese nuevo pacto. Si no fue fácil para aquellos, fue difícil para ellos aceptar, dejar la ley atrás, dejar a Moisés atrás, dejar el antiguo pacto atrás. Fue difícil aún para Pedro. No nos extraña entonces que haya hermanos hoy que aún teniendo la revelación de la deidad hoy, teniendo la revelación del pacto hoy, todavía insistan en traer el pacto anterior y tratar de aplicarlo en este día y tratar de vivir bajo aquel antiguo pacto cuando aquello dejó de ser efectivo. No es que esté errado, no es que estamos trayendo una nueva revelación, no es un nuevo Dios, es el cumplimiento de una promesa que Dios hizo y que nos introdujo a un nuevo día. Fíjese, Pablo lo explicó muy bien allí en Hebreos capítulo 8, el verso 1. Vamos a leer toda esa porción. Hebreos capítulo 8, vamos a leer todo el capítulo. En Hebreos 7, Pablo viene hablando sobre Melquisedec, sobre el sumo sacerdote que entró a ese lugar bajo sangre. Y luego, en el capítulo 8, Pablo dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese es el pacto que Dios hizo. Yo voy a escribir mis leyes en sus corazones, en sus mentes. Ninguno va a enseñar a su hermano, yo mismo los voy a enseñar. Ahora, el primer pacto que él hizo con el hombre tenía ordenanzas de culto, y eran ordenanzas de cultos bajo la carne. Estaban basadas en cosas naturales con respecto a la naturaleza terrenal del creyente, del que se acercaba a este pacto. Y Pablo continúa mostrando estas ordenanzas de culto que tenía el antiguo pacto bajo el tabernáculo anterior, y lo muestra al día presente. En Hebreos 9, verso 1 al 10, Pablo dice lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. Vean, ofrendas y sacrificios porque son de la carne, pero eso no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto de dogmas y doctrinas. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Es interesante porque hemos tenido una restauración del mensaje apostólico, una restauración de todo lo que es Dios en este día. Hasta ese tiempo, la primera parte del tabernáculo permanecía en pie. Ahora, ese tabernáculo, el tabernáculo antiguo, aunque Pablo muestra que hay dos partes, él solamente toma la parte del lugar santo y el lugar santísimo, pero había también un atrio, ¿ve? Que podría ser la tercera parte, ¿no? Entonces la primera parte del tabernáculo era el atrio, ¿ve? Y eso manifestaba y eso señalaba a una dispensación, la dispensación
del Padre, la dispensación de la ley. Entonces, vea muy bien, la dispensación del Padre comenzó con Abraham, porque Abraham es padre de naciones. La dispensación del Padre comenzó con Abraham y termina con Moisés. Allí culmina la dispensación del Padre, en Moisés, porque Moisés manifestó al Padre. Él era el Padre, él era Dios en carne. La columna de fuego lo identificó como la manifestación de la dispensación de la hora, el Padre. Moisés terminó la dispensación del Padre y abrió la dispensación del Hijo y dijo: profeta como yo levantará Jehová tu Dios. Entonces la dispensación del Padre comienza con Moisés y termina en Jesús, Jesús de Nazaret. Él es el Hijo, Él es la dispensación del Hijo, ese es el lugar santo. Aquella parte que fue traída bajo la dispensación de ley fue el lugar, el atrio. La dispensación que vino con la venida de Jesús, entró una nueva dispensación y trajo la dispensación del Hijo, trajo el lugar santo. Y Jesús cierra la dispensación del Padre y abre la dispensación del Hijo. Abre la segunda parte del tabernáculo, el lugar santo. Y esa segunda parte, el lugar santo, caminó desde la venida del Señor hasta la edad de la Odisea. La manifestación en carne de Dios otra vez concluyó la dispensación del Hijo para entrar a la dispensación del Espíritu Santo, al lugar santísimo. Esas son las tres porciones, las tres partes. Bien. Pero vamos a entrar profundamente en eso, porque eso es una sola persona. Esas tres dispensaciones son una sola persona. No son tres. Es una sola persona. Es la misma persona. No es otro Dios. Es la misma columna de fuego. El mismo ser sobrenatural, solo tomando un cuerpo de carne, habitando en él para revelarse, para mostrar a los hijos de Dios la naturaleza a la cual ellos pertenecen. Quiero leer ahora esta porción en el mensaje Develando a Dios, en la página 9, el párrafo 50 y 51. Develando a Dios, página 9, párrafo 50 y 51. Vea lo que dice el profeta. Ahora, alguien dijo el otro día, un ministro bautista allá en Tucson: ¿cómo puede usted decir que Jesús y Dios serían la misma persona? Dije, bueno, es muy fácil. Si usted solo hace a un lado sus propios pensamientos y considera eso en los términos bíblicos. Ellos son el mismo ser. Dios es un espíritu, Jesús es el cuerpo. Ellos son el mismo ser. Dios es espíritu, Jesús es el cuerpo, pero ellos son el mismo ser. ¿Ve? Dios es un espíritu, Jesús es el cuerpo en el que Él se veló. ¿Ve? Yo dije, como en mi hogar, para mi esposa yo soy su esposo, y tengo una hija joven, Rebeca, y yo soy su padre, y tengo un nieto, y su nombre es Paul, yo soy su abuelo. Yo soy esposo, padre y abuelo. Y mi esposa no tiene derechos sobre mí como padre o abuelo. Ella tiene derechos sobre mí solo como esposo. Y mi hija no tiene derechos sobre mí como esposo o abuelo. Ella es mi hija, ¿ven?
Sin embargo, estas tres personas son todas la misma persona. ¿Ve? Ese es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo son manifestaciones de la dispensación. Así con Dios, el mismo Dios. ¿Vea? Manifestaciones de la dispensación. ¿Quiénes son esas manifestaciones de la dispensación? Esa persona que está allí en carne humana. Vea. Son tres personas, pero son la misma persona, en un velo de carne que esconde a la gran persona. Esa gran persona que había de venir solamente, sencillamente se develó, o mejor dicho, se veló en un cuerpo de carne, en piel humana. Y allí se manifestó. Cada vez que esa columna de fuego identificó a una persona, se estaba velando a sí mismo en un cuerpo. Cada vez que esa columna de fuego se identificó con una persona, era Dios velado en esa persona. Esa persona es la manifestación de la dispensación de la hora. No es otra cosa más que eso. La dispensación de la hora siendo identificada por una columna de fuego. Y hay solamente tres dispensaciones. No hay lugar para otra dispensación. No hay lugar. Porque Dios se perfecciona en tres. Y puede ser que muchos personificadores pretendan pararse en ese lugar. Y haya gente que los coloque allí. Porque son personificadores y son ungidos falsos. Y entonces toman lugar y tratan de ocupar el lugar que Dios, o mejor dicho, tratan de usar de ocupar el lugar del vaso que Dios escogió. Pero Dios escogió solamente un vaso y el que lo identifica es Dios mismo por medio de la columna de fuego. ¿Eh? Ahora, están predestinados para eso. Hay individuos predestinados como lo estuvo Datán, Coré, como lo estuvo Balán. Y la Escritura dice que su insensatez será manifiesta. Porque ellos no tienen la vindicación sobrenatural. Ellos pueden conocer las Escrituras. Y pueden hablar y hablar y hablar. Pero el lugar que ocupó el mensajero hoy, el lugar que ocupó ese cuerpo de carne, no lo puede ocupar nadie. Solamente hay tres dispensaciones. Y después del último mensajero de la edad, no hay más dispensaciones, no entra otro cuerpo allí, porque lo que viene es la revelación de esa deidad a los corazones de los hijos. Y no puede nadie ocupar ese lugar. Así se llame profeta, o profeta menor, o evangelista, o PhD, o como quiera llamarse. No tiene lugar. Los hijos de Dios no van a oír esa voz, porque ellos han entrado en una nueva dispensación, y ya aquella dispensación en donde un profeta partía y luego venía otro profeta y luego otro profeta, ¿verdad? Eso fue hasta el tiempo final. Pero en el tiempo final Dios mismo se vació y se identificó, la deidad pura se manifestó en el tiempo final, y eso concluyó la dispensación. ¿Ve? Eso concluyó ese sistema, concluyó esa dispensación. Por eso es que les digo, no nos extraña cuando a algún hermano que conoce esta realidad, entonces trata de traer más mensajeros a este lugar, trata de introducir aquella dispensación de obras, de carne, trata de traerla a este nuevo día y trata de colocar a un individuo allí en donde no le corresponde, porque ya no hay más lugar, porque ya la columna de fuego identificó el lugar, identificó el templo donde Dios se vació. No hay más lugar para un profeta mayor o menor o como quieran llamarlo. Es la culminación de la dispensación terrenal.
para entrar a las cosas eternas, a lo celestial. ¿Sí? Gloria al Señor. Vean, develando a Dios, en la página 8, párrafo 47. Algo muy tremendo que dice el profeta aquí. Vean lo que dice nuestro hermano Branham, y quiero que sean muy espirituales y abran sus oídos, sus sentidos espirituales para captar esto. Cierta vez Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo que se parara sobre la peña, y ya sobre la peña Moisés se paró y vio pasar a Dios, y su espalda se veía como la espalda de un hombre. Dios estaba en un torbellino, y Dios, mientras Moisés estaba parado en la peña. Supongo que todos ustedes vieron la fotografía allá el otro día. Nosotros nos paramos junto a esa misma peña. Quiero repetirlo. Supongo que todos ustedes vieron la fotografía allá el otro día. Nosotros nos paramos junto a esa misma peña. Y aquí está esa luz, el ángel del Señor, allí mismo donde eso tronó, un torbellino tronó y rompió rocas que regó por todas partes. Eso está otra vez allí mismo, ahora en la pizarra de anuncios. Fíjense, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. ¿Ven? Él es el mismo Dios, solo cambiando su forma. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, William Marion Branham se paró sobre la misma peña donde se paró Moisés, porque son la misma persona. Es la misma revelación. Es el mismo ser ungido. ¿Sí? No hay lugar allí para interpretación, ni estamos diciendo algo que lo inventamos. El mismo hermano Branham dijo, allí está la fotografía, nosotros nos paramos en esa misma peña donde se paró Moisés y donde Dios se veló, y Jesús y Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Son tres personas, pero es la misma persona. Yo escuché una vez a un hermano, un precioso hermano, decir, él no comprendía esto. Él decía, bueno, de alguna manera Dios trajo esa peña de allá, de Palestina, y la puso aquí en Estados Unidos. ¿Ve? Eso es ser natural, eso es ser carnal, eso es pensar en las cosas naturales. Pero cuando usted comprende que lo que hizo Dios fue traer a la misma persona y mostrarla en la peña, son la misma persona. Era Dios velado en un hombre. Por eso es que William Marion Branham estaba parado en la misma peña. Nosotros nos paramos en la misma peña donde se paró Moisés, donde se paró Jesús, donde se paró él. Porque son la misma persona. En Dios no hay tiempo, en Dios no hay dimensiones. El tiempo, las dimensiones existen para estos cuerpos naturales, pero en Dios no existe nada de eso. Y era la misma peña, la misma persona, el mismo ser, dándose a conocer allí en William Marion Branham. Esa es la realidad. Esta realidad nos coloca bajo el nuevo pacto. La presencia de esa gran persona. Es lo que el hermano Branham dijo. Yo estoy preparando la plataforma para una gran persona. Y eso lo dijo antes de que los sellos fueran abiertos. Antes de revelar el gran misterio. ¿Y cuál era ese gran misterio? Ella es Él. Y eso fue lo que Él llegó entonces a conocer. Porque eso antes nadie lo podía conocer. Nadie lo sabía.
Era el misterio escondido desde siglos y edades, pero que estaba allí, oculto en lo profundo del pensamiento de Dios. Era la palabra hecha carne. Esa es la realidad. Ahora, abramos allí en Hebreos capítulo 9, el verso 11. Dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria al Señor. Estando presente la promesa eterna, la cual es Cristo, estando presente ya Cristo, que es nuestra tierra de promesa, los bienes venideros ya están con nosotros porque Él es esa herencia. Los bienes venideros, las promesas redentivas, se hacen presentes porque Él es esa promesa. No cambia nada lo terrenal. Lo que ocurre es una transformación celestial. Lo terrenal sigue igual, como siguió después que Jesús fue crucificado. El mundo siguió igual. La gente siguió adelante, esperando al Mesías, Pero había un grupito que tuvo una experiencia con eso. Porque las cosas terrenales no cambiaron. Lo que cambió fue lo celestial. Un cambio de la tierra al cielo. En el mensaje Develando a Dios, la página 9, el párrafo 54, dice el profeta: como Elías en Dotán, ¿ven? El siervo no podía ver todos esos ángeles allí alrededor. Y Dios solo cambió, no que hizo bajar a los ángeles, sino que cambió la vista del siervo, y allí estaban los montes llenos de ángeles, y fuego, y caballos de fuego, y carros de fuego, rodeando por completo a su profeta. ¿Ven? Él cambió la vista, la cosa ya estaba allí. Lo que hizo fue cambiar la vista de su siervo, cambiar la visión, cambiar la dispensación, y entonces todo estaba allí, culminado, consumado. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Él no trajo a Cristo, porque Cristo siempre ha estado en usted. Solamente cambió tu vista, cambió del pacto terrenal de iglesias a un pacto incondicional del corazón, de una vida indestructible. Cristo ya estaba aquí. Él se manifestó cuando cambió la dispensación. Y nosotros por años hemos caminado mirando hacia la antigua dispensación. Pero cuando la revelación ha venido, Cristo se ha manifestado. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él. Eso fue lo que dijo Pablo. Y eso ocurre en este tiempo final. Cuando el sello es abierto y Cristo, nuestra vida, es manifestada, eso lo que hace es cambiar
nuestra visión, nuestra vista de lo terrenal a lo espiritual, a lo celestial, y allí está todo. Allí está Cristo, allí está el trono, allí está el cumplimiento, allí está el rapto, allí está la resurrección. Nada de lo terrenal cambió, cambió fue la visión celestial, la visión espiritual. Alabado el nombre de Dios por eso. ¿Ves? Así que de lo natural a lo celestial, Él nos cambió la visión. Por eso el profeta dijo, después de la apertura de los sellos, la Biblia llegó a ser un libro nuevo. No que sea otra Biblia, es un libro nuevo, nuevo bajo la visión revelada de lo que Él es hoy. Gloria al Señor. Develando a Dios, en la página 10, el párrafo 55. Develando a Dios, página 10, párrafo 55. Así que, lo que quiero decir es que Dios siempre fue. Así que lo que quiero decir es que Dios, que siempre fue, está aquí. Lo único que hizo cuando Él se hizo hombre fue cambiar su máscara. ¿Ven? Él, esto de en Morfe, Él mismo se cambió de lo que Él era a lo que Él es, o su máscara, otra escena, pero es el mismo Dios. No cambió su naturaleza, cambió su máscara, ¿ve? Cambió su tabernáculo, cambió su visión, la visión nuestra cambió de lo terrenal a lo celestial, ¿ve? De un pacto natural a un pacto celestial con Dios. ¿Ve? Ahora, véalo como lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, el verso 1. Vamos a leerlo allí. Hebreos 10, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si el culto fuera bajo las cosas de la carne, bajo las cosas de las iglesias y bajo mensajeros terrenales, cuando vinieron los mensajeros, ya la gente hubiese quedado limpia, ya no habría que hacer más una nueva edad. Pero ese culto no perfeccionaba, no produjo la simiente palabra, estaba reservada para el fin de la edad. Dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Nunca bebas, le fue dicho a ese cuerpo, teniendo 7 años de edad. Le fue dicho, nunca bebas, nunca fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera, porque hay una obra para ti cuando tengas mayor edad. No olvides eso. Ese cuerpo fue preparado, fue guardado desde su nacimiento, fue guardado para que no se deshonrara, ni hiciera nada indebido. Dios se lo impidió, Dios lo guardó, lo protegió. Me preparaste cuerpo, dice el apóstol, o dice la escritura. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un libro escrito por dentro y por fuera, un rollo que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, y allí en ese libro, en ese misterio, estaba
comprendido esta gran revelación. Y él dijo, he venido para hacer tu voluntad, como en ese rollo, en esa revelación está escrito de mí. Diciendo primero, dice el apóstol, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, ¿qué? La voluntad, tu voluntad. Vengo para hacer tu voluntad. Quita aquello. Quita aquella dispensación de obras naturales, de obras carnales, para entrar a esta dispensación en donde la voluntad de Dios es cumplida en una persona, en un cuerpo. En esa voluntad, dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ve la santificación dónde está? En la manifestación de un cuerpo de carne que fue preparado de antemano para que la deidad se vaciara en él. Y en esa voluntad nosotros somos santificados, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ve? No por obras, sino por gracia. Gloria a Dios. ¿Ve? Gloria al Señor. Así que esa es la dispensación en la que entramos. Una dispensación que no está basada en la carne, sino en las cosas celestiales, en un pacto eterno con Dios. Gloria al Señor. En ese nuevo pacto, el cuerpo de Jesucristo es ofrecido una vez y para siempre, el tabernáculo. Y ese tabernáculo, de acuerdo a lo que dice Pablo, tiene dos partes: el alfa y el omega, el lugar santo y el lugar santísimo, el primero y el último, el principio y el fin. Pero es la misma persona velada en un templo de carne. No son dos, es uno. Ella es Él. Ella es Él. Y allí está el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne y fue justificado en el Espíritu. Templo de carne, Dios siendo justificado. Gloria al Señor. Vean, Efesios capítulo 5, el verso 29. Efesios 5, 29 al 32. Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Ve que Pablo conocía ese misterio? Pablo conoció esa realidad, vio ese sello abierto, ¿sí? Cosas de las cuales dijo, no pude hablar, no puedo hablar esas cosas, porque no era el tiempo, porque no estaba el cumplimiento todavía de la dispensación, había que atravesar las edades, había que mucho por recorrer, pero Pablo había entrado en esa realidad. Y entonces él dijo, cosas de las cuales no pude hablar por 14 años, pero él lo dejó allí en las epístolas, lo dejó entre líneas, lo dejó velado en misterio. Él dijo, grande es este misterio, son una sola carne, Cristo y la iglesia son una sola carne, son una sola persona, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Gloria al Señor. Y ese cuerpo de carne, que es el misterio
develado, ese cuerpo de carne viene para hacer la voluntad de Dios, como está escrito en el rollo del libro, que aparece en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 10. Ahí está escrito lo que ese cuerpo, lo que esa manifestación iba a hacer y cómo lo iba a hacer, y cómo iba a ser develado, tronando esos 7 truenos y haciendo que aquello cobre vida. Gloria al Señor. Y en esa voluntad que ese cuerpo de carne cumplió, en esa voluntad somos santificados los que hemos sido llamados a esta promesa, los que hemos sido llamados a esta gran realidad. Porque dice 1 Corintios 12:13, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean libres, esclavos, sean judíos o sean griegos, sean hombre, mujer, sea quien sea, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Los que entraron en esa promesa, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oh, ese espíritu de verdad. Ese espíritu que viene y se identifica y se manifiesta en los hijos de Dios. El mismo espíritu que manifestó su plenitud en un cuerpo de carne es del cual nosotros bebemos en este día. Por eso Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Sigue diciendo el apóstol en el libro de los Hebreos, el capítulo 10, Hebreos 10, 19, dice el apóstol. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entrando a ese lugar santísimo, entrando allí por el velo, entrando allí por ese velo que Él mismo proveyó, que el mismo Señor proveyó, un velo de carne, carne como la nuestra, bajo las mismas tentaciones, pero que Dios mismo libró, guardó para manifestar esta gran verdad. Ese velo de carne es el camino nuevo y vivo que Él abrió para entrar al lugar santísimo. Es ese camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero a través de un velo de carne, Él abrió ese camino para que entremos a ese lugar santísimo. Y solamente rasgando ese velo, lo podemos ver a Él en su gloria. Porque esa era la gloria en la cual Moisés puso un velo para que la gente no pusiera sus ojos allí en lo que iba a ser abolido. Y aquello fue con gloria. Ahora esto es con más gloria, porque esto no será abolido. Y ese velo de carne es lo que resguarda, lo que oculta la verdadera gloria de Dios. Lo verdadero, lo genuino. Ese velo natural de las tradiciones debe ser rasgado. Y al ser rasgado,
La gloria de Dios queda a la vista. Cuando ese velo se rasga, cuando ese velo es quitado, usted entra directo a algo que es realidad, que es genuino. No vive a través de mensajeros, no vive a través de una experiencia que tuvo otro. Usted entra en su propia experiencia. Verlo adentro, en comunión con esa gran realidad. Develando a Dios, página 17, párrafos 97 y 98. Ahora, fíjense en las propias palabras que Jesús les dijo a ellos, porque vinieron a ver quién era Él, y ellos no pudieron verlo. Ellos vieron la forma, sin embargo, Él estaba en su templo. Dios estaba en su templo, velado en carne humana. Fíjense en las palabras que Él dijo. Si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿lo ven? Y muere, queda solo, ¿ven? Ha llegado la hora. Pronto será que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿ven? Y Él deba pasar de esta tierra, y si esta hora no llega, ustedes nunca podrán verlo, ¿ven? Aquí, ¿por qué ellos no pudieron ver a Jesús? Él estaba enmascarado. Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios y aquí estaba, pero ellos no lo podían ver por razón del velo. Y hoy es igual. Ellos no pueden verlo por razón del velo. Está sobre sus rostros. Estos griegos estaban enmascarados. O Jesús estaba enmascarado para estos griegos. Estos griegos quisieron ver a Jesús. Y Él dijo, el grano de trigo tiene que caer a tierra. Ellos solamente vieron un hombre. Pero Dios estaba velado en el hombre. Gloria al Señor. Al rasgar ese velo de carne, usted lo que hace es develar a Dios en su manifestación. Cuando usted logra rasgar ese velo de carne, devela, usted lo que hace es ver la manifestación de Dios a través del velo. Y solamente el predestinado puede entrar más allá de ese velo. El resto se detendrá hasta allí y no entrará, porque el velo se lo impide. El velo de carne se lo impide. Y para muchos en aquel día de Jesús, para muchos Él era un maestro, era un profeta, pero cuando se trató de reconocer a la deidad en Él, ellos no pudieron aceptarlo, no pudieron creer aquello. Aquello no les fue revelado. Ellos se quedaron de este lado del velo, pero hubo unos que entraron más allá del velo y se encontraron con la manifestación de la deidad, con la Shekinah de gloria identificada en un cuerpo. Gloria al Señor. Develando a Dios, página 18, el párrafo 104. Dice, Dios, velado en la forma de un hombre, se escondió de la vista de ellos. Ellos solo podían ver a un hombre, pero esos predestinados vieron a Dios. Uno vio un hombre, el otro vio a Dios. ¿Ven? Y era Dios velado en un ser humano, ambos teniendo la razón, pero es su fe en lo que no se ve. Uno lo cree de todas maneras. Dios velado en un ser humano, Él estaba en esa carne y esa carne era su velo. El velo fue rasgado, ¿ven? Para que Dios se manifestara. Gloria al Señor. Unos vieron un hombre, otros vieron a Dios, y ambos estaban correctos. Pero la fe reveló la manifestación. La fe reveló a ese Dios verdadero, lo trajo a la vista. Los otros solo vieron a un profeta. Pero estos acá, de este lado del velo,
vieron a Dios, vieron su manifestación. Oh, gloria al Señor. Ahora, vamos a entrar a algo profundo, tremendo, y es la manifestación de esa columna de fuego. La manifestación pública de esa columna de fuego tuvo un propósito, tuvo un lugar. Esa columna de fuego identificó a Moisés delante del pueblo y luego no volvió a aparecer. Cuando Moisés vino, que se encontró con la zarza ardiendo era la columna de fuego, hablándole a Moisés y enviándolo. Él bajó del monte y dijo: Dios se encontró conmigo en una zarza ardiendo, en una columna de fuego. Y muchos no le creyeron. Cuando él comenzó a hacer los milagros, las sanidades, las maravillas, hasta que entonces la columna de fuego misma se hizo presente y vino a ser pública, vino a ser vista del pueblo. ¿Pero con qué propósito? De identificar a Moisés. Y luego que se hizo el templo, la columna de fuego bajó, entró tras las columnas, tras las pieles de tejón, y de allí no se le volvió a ver. No volvió a manifestarse esa columna de fuego públicamente. Sí hubo manifestación de ella, pero el pueblo no la vio más. Pero estaba señalando a Moisés. Y recuerde, Datán y Coré quisieron hacer lo mismo, pero la columna de fuego no lo identificó. Datán y Coré trataron de ocupar el lugar de Moisés, pero la tierra se abrió y se los tragó, y los que estaban con él murieron con él. ¿Sí? Hoy en día muchos Datán y Coré han querido ocupar el lugar de aquel al que esa columna de fuego identificó. Y la tierra se los ha tragado. El mundo se los ha tragado. Eso es la verdad. ¿Correcto? Ahora, el pueblo sabía que detrás de esas pieles de tejón, ahí estaba la columna de fuego. Ellos no la veían físicamente, naturalmente, pero sabían que estaba allí por fe. Porque en sus corazones ardía la presencia de esa columna de fuego. Aunque no la veían físicamente, aunque no la veían con ojos naturales, ellos la veían con ojos espirituales y sus corazones ardían cuando esa columna de fuego estaba allí respondiendo a sus peticiones, respondiendo a sus oraciones. ¿Correcto? Nunca olvide eso. Cuando ella volvió a aparecer públicamente fue en el tiempo de Jesús para identificar públicamente a Jesús en el río Jordán. Volvió nuevamente a identificar a un hombre, a un individuo. Lo colocó en el lugar que le correspondía. Lo colocó delante de la gente, delante de los que vieron aquello. Los colocó como el Mesías, como el ungido de Dios. ¿Correcto? Esa es la realidad. Luego, en el aposento alto, identificó a aquellos 120, pero allí en el aposento alto, ella no se identificó públicamente. No fue al pueblo, sino fue a aquellos creyentes que ella se identificó con ellos. Íntimamente, en el aposento alto. La misma columna de fuego, ahora repartida entre todos aquellos que estaban allí en el aposento alto. Y el pueblo, el resto no lo vio, solamente vieron lo que produjo en ellos. El cambio que hubo en ellos. Ellos supieron que ellos habían estado con Jesús. Pero la columna de fuego no se identificó al pueblo, se identificó fue con los 120. Y luego con Pablo. Los que estaban con Pablo no vieron la luz, solo escucharon un trueno, pero no vieron la luz. En cambio Pablo vio la luz y lo cegó. La columna de fuego identificando nuevamente al creyente. Gloria al Señor. Y ahora
esa misma columna de fuego la tenemos de nuevo identificando públicamente a una persona, William Marion Branham. Científicamente probado, la misma columna de fuego, identificando a un individuo, a un hombre. Eso no es interpretación. Eso es algo que se le ocurrió al hermano David. Eso es hechos comprobados, verificados delante de la gente. La columna de fuego se identificó en el Coliseo Houston, Texas, en el año 1950, identificando un hombre, a William Marion Branham. Esa es la realidad. Ahora, develando a Dios, página 19, el párrafo 112. ¿Será posible que los gentiles han hecho lo mismo? Oh Dios, cuando han tenido las edades de la iglesia, del Hijo de Dios, pero ahora cuando el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que tenemos desde Pentecostés, cuando las tradiciones de iglesia han sido rasgadas, las cosas que la gente dice, los días de los milagros han pasado y estas cosas, y Dios ha quitado el velo de eso, trayéndolo a plena vista, y ellos están listos para crucificarlo de nuevo, es exactamente igual. El Dios revelado a plena vista, ellos debieron haberlo visto parado allí. Debieron haberlo visto. Sin embargo, él era demasiado común. Él era un hombre común. No pudieron verlo. Vean, allí estaba un hombre. Pues dijeron, este tipo, ¿de qué escuela viene? Pero recuerden, cuando esa lanza hirió su cuerpo, que ese espíritu lo dejó, las piedras para los sacrificios fueron volteadas y el rayo azotó por el templo y rasgó el velo, que fue, allí estaba su Dios colgado en el Calvario y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Lo trajo a plena vista y sin embargo ellos no lo ven, ellos están cegados, Dios velado en un ser humano. La revelación, el ministerio de William Marion Branham trajo a Dios a plena vista. Debieron haberlo visto y no lo vieron. Al igual que le pasó a los judíos naturales, no llegaron a ver la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque estaba velada en un hombre, escondida de los sabios, de los entendidos, y llegó a ser carne humana, y eso fue demasiado para ellos. Su tradición no les permitía reconocer aquello, aunque estaba la columna de fuego presente allí, aunque las obras estaban allí, los milagros estaban allí, todo estaba allí, la vida estaba allí, pero ellos no aceptaron la plenitud de esa deidad. Y hoy en día, quienes han visto esa columna de fuego deberían reconocer a Dios a plena vista. Pero las tradiciones eclesiásticas los tienen demasiado ciegos para ver a ese Dios allí. No a otro Dios, el mismo Dios, la misma deidad, hecha carne, a plena vista, pero no la pueden reconocer. Develando a Dios, la página 20, el párrafo 115 y 116. Dice el profeta, ustedes recuerden, él regresó allá a Pablo después de eso y a Pedro en la prisión como la columna de fuego. ¿Recuerdan eso? A Pedro también en la prisión, la columna de fuego, pero fue a Pedro, no fue al pueblo. Los demás no supieron qué pasó, era la columna de fuego en Pedro. Y dice el párrafo 116. Pero en los postreros días, él debe de regresar otra vez, pero debe regresar una columna de fuego, otra vez para manifestar al Hijo del Hombre. ¿Ven? Para mostrar la palabra, la luz, las tradiciones que han sido, serán quitadas.
Nada va a perturbar esto. Será llevado a cabo de todas maneras. Dios simplemente derriba esas denominaciones y tradiciones. No lo puede evitar. Engañará a los que están predestinados para ser engañados. Pero el creyente genuino tiene que ver la manifestación de la plenitud de la deidad, porque es para él. ¿Sí? Para la manada pequeña, para ellos fue dado a conocer esta plenitud de la deidad. Ahora, en el antiguo pacto, entrar detrás de ese velo era muerte. El que trataba de traspasar ese velo de pieles de tejones allí y entraba a ese lugar santísimo, moría irremediablemente, fulminado. Hoy en día, quedarse fuera de ese lugar santísimo, quedarse fuera de ese velo, es muerte. La situación cambió. Llegamos a estar velados con Él en la manifestación de su gloria, no en la carne, sino en el Espíritu, porque allí es donde Él se manifiesta, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. En el mensaje Develando a Dios, en la página 38, el párrafo 242, nosotros en Él, entonces nosotros estando en Él, aún estamos velados para los religiosos y los que profesan del mundo. Vean, la gloria nuestra que tenemos y disfrutamos aún sigue detrás de un velo para los de afuera. Ellos piensan que estamos locos, de nuevo, unas tuercas, ven, correcto. Pero nosotros que estamos aquí en Cristo, bautizados en Él, 1 Corintios 12, en Él somos participantes de esta gloria, ven. Pero no allá afuera, ustedes todavía están mirando hacia adentro, negando eso, ven. Por lo tanto, ahora somos invitados a entrar en Él, para que seamos partícipes de todo lo que Él es. Somos invitados a entrar en Él, lo cual está escondido para los incrédulos por el velo de carne humana, ven. Ellos conocen esa gloria, ellos leen de ella, está aquí en la palabra, la gloria de Dios. Y cosas como esas, solo es una palabra más para ellos. Para nosotros es una manifestación. ¿Ven? Ya no es solo una palabra, es una realidad. Amén. Oh, gloria al Señor. La gloria de Dios para nosotros no es una palabra, no es un canto, no es una esperanza, es una manifestación, es una realidad vivida día a día. La gloria de Dios, identificada con un simple creyente, con una simple mujer, con un simple hombre, que sale al trabajar todos los días, que anda en el mundo quizás como despreciado, como quien no tiene nada, pero quien lo posee todo, porque posee la revelación perfecta de la deidad, y allí está la gloria de Dios. Esa es la realidad. Gloria al Señor. Esa es una gran realidad para nosotros. Viviendo en esa realidad, caminando en esa gloria, porque ha sido revelada, porque ha sido manifestada en el corazón del creyente. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. En 2 Corintios capítulo 3, del verso 1 al 6. 2 Corintios 3, 1 al 6. Vea lo que dice el apóstol. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Leyendo entre líneas, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, lo que está escrito allí en esa Biblia, son ustedes ahora. Lo que está escrito allí, son ustedes siendo manifestados. Son cartas escritas, son testamentos escritos, leídas por los hombres, que ven en vosotros esa realidad manifestada. Gloria al Señor. Es la palabra escrita pasando a ser la palabra manifestada. Es la palabra hablada pasando a ser la palabra manifestada. Lo que está en las cintas ahora son ustedes. Cartas leídas, cintas grabadas. No en objetos materiales, no en tablas de piedra, no en papel y tinta, no en aparatos electrónicos. Eso que está allí, que es realidad porque esa es la palabra escrita y es la palabra hablada, y ellos la escuchan y leen de eso, pero ustedes son esas cintas siendo manifestados, porque esa palabra ha venido a vosotros porque ustedes eran parte de esa simiente, de esa vida, y ahora se identificó con ustedes y ustedes están haciendo vida en ellas. Eso es lo que está diciendo el apóstol allí. Lo que está escrito ahora son vosotros. Lo que está grabado son ustedes ahora, vivificados. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, de este nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata. El Espíritu vivifica, vida, vida vivida, manifestada, palabra manifestada. Amén. Vivificada por el Espíritu de Dios, que hace que eso viva en usted, que lo vivifica usted, morando en usted. En el mensaje de Velando a Dios, página 39, párrafo 249, 250. Nosotros estamos adentro en Cristo. Ahora, como entonces todos los verdaderos creyentes lo ven a Él, la palabra prometida de este día, manifestado abiertamente. Eso es algo tremendo si ustedes lo pueden captar. Manifestado abiertamente. ¿Ven? Todos los verdaderos creyentes que están en la palabra ven a Dios abiertamente. El velo ha sido rasgado y Dios está allí abiertamente delante de usted, manifestado. ¿Ven? Dios manifestado abiertamente. Para lograr esto, nuestro viejo velo de denominación tradicional debe ser rasgado de nuevo para realmente ver lo que es. Ustedes tienen que salir de un medio de esa cosa, ¿ven? Ustedes no podrían hacerlo. Ellos seguirán jalando ese velo delante de ustedes cada vez. Oh, todo eso es falso, pero aquí está escrito y aquí está manifestado. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Oh, gloria al Señor. Cuando esto es hablado en los grandes centros organizados del mensaje, aquella gente que ha salido bajo liderazgos humanos a tratar de hacer nuevas religiones, nuevas denominaciones, nuevas iglesias, nuevos templos babilónicos,
haciendo nuevas obras terrenales. Cuando estas cosas son habladas, dicen, oh no, cuidado con eso es falso. Sencillamente están tomando el velo y lo están corriendo otra vez. Porque cuando el mensaje es presentado en su plenitud, el mensaje lo que hace es abrir, descorrer el velo, rasgar ese velo y presentar a Dios. Su venida la presenta delante de usted. Pero estos centros religiosos, que viven de la tradición eclesiástica, lo que hacen es agarrar el velo y coserlo otra vez como lo cosieron los judíos. Cuando el velo en el templo se rasgó, ellos agarraron aguja, hilo, y entonces cosieron el velo y volvieron a tapar otra vez el lugar santísimo, donde allí ya no había nada, donde eso estaba vacío ya, porque la manifestación real de eso estaba allí en el Calvario colgando. ¿Ve? Pero en este día hacen lo mismo. Toman de nuevo esta revelación, esta gran verdad, cosen un velo sobre ella, cosen un velo allí eclesiástico, un velo tradicional, un velo de religión, un velo de sectarismo, un velo de denominacionalismo, y ponen líderes allí en lugares que no le corresponde, pero eso solamente cosiendo ese velo otra vez, ¿ve? Volviendo a restaurar manualmente, manufacturadamente, por tradición, vuelven otra vez a colocar el velo allí, y entonces dicen, no, olvídate de aquello, vamos a seguir con el mensaje, pero con este velo aquí puesto sobre eso de tradición, para que la cosa siga, esperando que el Señor venga alguna vez y vuelva a aparecer de nuevo. Eso es lo que hacen, eso es lo que ocurre hoy en día. Develando a Dios, la página 39, el párrafo 252. Algo anda mal con un hombre o mujer que, pudiendo ver la promesa de Dios, viéndola manifiesta, y luego rehúsa creer porque las denominaciones baja el velo, ¿ven? Velados. Para conseguir esto, nuestros velos tradicionales de denominación deben ser rotos por medio del Espíritu de Dios, de fuego y espada, que es su palabra. Su palabra es su espada, siempre. Su palabra manifestada. No la letra. La letra mata. El Espíritu vivifica. Y esa es la palabra. Y él tomó su espada aquel día, encendida en llamas, y rasgó ese velo de arriba hasta abajo. Él hace lo mismo con la misma espada hoy. No mi credo, mi libro de credo, mi catecismo, sino que es la espada del Señor, ¿ven? Que rasga el velo hasta abajo, y ustedes ven a Dios parado a plena vista. ¿Y dónde es que usted lo llega a ver, hermano? Cuando usted toma esa espada y rasga ese velo, usted llega a ver a Dios a plena vista. ¿En dónde? En sí mismo, en su corazón, en el lugar santísimo, manifestado en su palabra. ¡Qué gloriosa escena para contemplar! Ven, muy bien, el Espíritu Santo y fuego de Dios, su espada lo rasga. La palabra rasga el velo denominacional. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Dios. Ahora fíjese, develando a Dios, la página 40, el párrafo 255. Allí muestra a Dios claramente a la vista, el gran Jehová. Esa es su palabra manifestada, la porción que es prometida para el día. ¿Lo captan? ¿Ven? Cuando la espada, la promesa de hoy en este día, lo que debe ser, y Dios toma su espada y rasga el velo denominacional hasta abajo y lo hace a un lado y se manifiesta a sí mismo y muestra que Él está allí. Aún es esa misma columna de fuego. Fíjense, esa es la palabra manifestada
para las promesas de hoy. ¿Sí? El resto no puede ver esa columna de fuego. Pero el creyente, con la espada en la mano, porque esta es la dispensación del vencedor, de tomar la espada del rey, tomar esa espada y rasgar el velo. No tomar la espada para ir al mundo a ser un prepotente ni a querer, porque no pertenecemos a este mundo. Pero usted toma esa palabra. La palabra es la espada. Y con ella rasga el velo denominacional. Rasga el velo de la tradición. Rasga el velo de la tentación. Rasga el velo de la carne. Entonces usted llega a ver a Cristo, a Dios a plena vista, entrando en ese lugar santísimo en donde solo el creyente puede entrar. Oh, ningún mundo puede pasar allí. Y es para vosotros, para sus hijos y para todo cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Tiene Dios que llamarlo a esta realidad. De otra manera no va a poder entrar allí. De otra manera va a seguir mirando hacia los velos tradicionales. Pero cuando Él llama al creyente, lo reclama, porque eso fue lo que Él hizo, lo reclamó del mundo, lo trajo a su presencia, toma la espada, rasga el velo y entra a la gloria chequina de tu palabra. Gloria al Señor. Develando a Dios. En la página 40, el párrafo 261. Y cuando ustedes ven la palabra manifestada, ustedes ven al Padre, a Dios, porque la palabra es el Padre, la palabra es Dios, y la palabra manifestada es Dios mismo tomando su propia palabra y manifestándola entre creyentes. Nada puede hacerla vivir sino los creyentes. Solamente los creyentes. Oh, gloria al Señor. Solamente los predestinados pueden hacer vivir esa palabra de vida. Porque ellos pueden tomar la palabra, rasgar el velo y entrar a la gloria chequina. ¿Por qué? Porque ellos han pasado de la dispensación de edades de mensajeros a la edad del vencedor, a la tierra. ¿Sí? Mientras aquellos están esperando maná que caiga del cielo a través de un mensajero, aquí hay un pueblo que ha entrado a una tierra que fluye leche y miel, que produce el fruto original, el grano de trigo maduro, que puede tomar la espada de la palabra, que puede entrar a la tierra y poseerla palmo a palmo bajo luchas del Espíritu, porque no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Esa es nuestra realidad. Entonces, empuñemos esa palabra, tomemos ese velo, rasguemos ese velo tradicional, ese velo de edades, que eso estuvo bien, eso tuvo su lugar, eso tuvo su manifestación, pero que hoy el asunto ha cambiado, sube acá, Él subió de lo terrenal a lo celestial y ha entrado a ese lugar santísimo, donde está el trono establecido en el corazón del creyente. Oh, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les dé esa experiencia, que usted pueda empuñar esa palabra de fuego y vida, que pueda rasgar ese velo tradicional, ese velo de la carne, y entrar a una experiencia personal con Dios. Esa columna de fuego no se manifestará públicamente, pero está con usted y está en usted, porque esa fue la promesa que hizo.
yo estaré con vosotros, yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí, que yo estoy en vosotros, que vosotros están en mí. Oh, gloria al Señor. El velo ha sido rasgado. Dios se ha presentado a plena vista. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén y amén.